Bienvenidos a este espacio de Psicología de Mente. Yo soy Mayira, psicóloga. Hola a todos, soy Mayira, psicóloga, terapeuta de esquemas y estoy muy feliz de que nos acompañen en este primer podcast de Psicología de Mente. Hola José, ¿cómo estás? Muy bien, Mayira, gracias. Me presento, mi nombre es José Luis, yo soy tallerista y capacitador ya hace un poco más de 14 años en todo el tema de manejo de grupo, de espacio y bueno, todo el tema pues a nivel personal. Y a partir de hoy, en este primer podcast, pues también los vas a estar acompañando a todos como esa persona, ¿sí? Vocera de todos los que nos están viendo y escuchando también en este momento. Eh, Haciendo esas preguntas que de pronto muchas personas no están como dispuestas a hacer, ¿sí? Que de pronto tienen la duda pero lo dejan así como en el limbo. Eh, Todas esas cosas que de pronto no nos atrevemos a preguntar, bien sea por pena, por temor, por vergüenza, pues aquí vamos a estar justamente respondiendo todas esas inquietudes, ¿sí? Del día a día. Y bueno, qué más que estamos en este momento en unas fechas muy especiales, que pues es Navidad, ¿sí? Un mes de compartir con la familia, un mes de la natilla y el buñuelo, que los alumbrados, bueno, en fin, ¿cierto? Pero también es un mes de reflexión para muchos, donde, bueno, ¿yo qué hice este año? ¿Será que sí cumplí los objetivos que tenía? ¿Será que sí cumplí las metas? Si lo hice, no lo hice, ¿cómo me voy a preparar para el año siguiente? Si incluso este año perdí a un ser querido, si este año terminé mis estudios, si este año conseguí el trabajo que quise, en fin, ¿sí? Entonces, pues no sé, me gustaría como arrancar comenzando como con un tema particular y es de pronto como para aquellas personas que en este momento están pasando un duelo, pero no un duelo a nivel de pérdida de una persona solamente, sino un duelo en general, ¿cierto? Me gustaría como que nos aclararas un poquito ese tema del duelo, que realmente qué es eso, porque muchas personas piensan que un duelo es se me murió mi mascota, se me murió mi familiar. No, realmente un duelo abarca muchas cosas, pero pues no sé, como que nos des un poquito más de contexto. Qué bueno que tocas ese tema porque justo la motivación de este inicio de podcast es eso. Cómo desde lo personal, ¿sí? Se ha vivido ese duelo. Y duelo en muchas cosas y obviamente algo que me ha marcado muchísimo más. Y es, por ejemplo, la muerte de mi papá. Ese proceso de cómo se vive y qué es lo que experimentamos. Y básicamente, si vamos a hablar un poco técnico, el duelo es un proceso, primero normal, es un proceso psicológico, emocional, donde atravesamos por una montaña rusa, llamémosla así, de emociones. Entonces tenemos emociones que tienen incluso como una estación que no es siempre esa, pero que en un día puedo estar viviendo, estar enojado o tener miedo o simplemente sentir demasiada tristeza y que no voy a salir de ello. Ese es el proceso que se atraviesa, pero el duelo en sí es todo eso que perdí o aquellas cosas o esos cambios que yo no me esperaba. No esperaba mudarme, no esperaba que me despidieran del trabajo, no esperaba terminar con mi pareja, no esperaba que esa persona que quiero que en este diciembre me acompañe en la mesa ya no esté. Ese es el duelo, ese proceso por el que pasamos y vienen todas nuestras emociones para enfrentarlo. Tengo entendido que hay como unas etapas, ¿cierto? Para unos es como más largas que otras, ¿cierto? Unos pueden pasar por una etapa más tiempo que otros. De pronto, ¿qué herramientas de pronto podríamos tener con respecto a cómo ir sobrellevando cada etapa hasta llegar al punto, digámoslo, como de aceptación?
Bueno, ese es un tema, digamos que más que etapas, yo diría que es de autoconocimiento, más que etapas. Elizabeth Kubler-Ross es una autora que se dedicó a estudiar lo que es el duelo, ¿sí? Son esas pérdidas, qué son esos metas no cumplidas o esos cambios, ¿sí? Básicamente. Y ella nos da herramientas y nos dice que tenemos una etapa de negación, una etapa de aceptación, luego volvemos al enojo y luego estamos en la tristeza. Pero más que decir esas etapas, que es muy válido, incluso de ahí viene, vámonos y quitémonos un poquito la teoría y volvámoslo un poco más entendible. Y lo voy a hablar, voy a dar un ejemplo desde lo personal, ¿sí? Y lo más común, ¿cierto? Cuando mi papá falleció, por ejemplo, yo ya estaba teniendo un duelo anticipatorio. Es decir, mi papá cayó al hospital, tuvo un accidente cerebrovascular y empecé a sentir unas cosas que si bien como psicóloga las puedo entender y soy empática en ello y las trabajo con mis pacientes, he aquí cuando yo las siento, ¿sí? Cuando mi papá empiezo a sentir esa incertidumbre de que va a estar o no va a estar porque los médicos no me sabían decir, o mejor dicho, no me decían que él iba a fallecer, porque pues la vida simplemente no está comprada, ni ellos tienen la potestad ni el conocimiento absoluto de qué puede pasar. Y el mero hecho de empezar a sentir enojo empezó ahí, porque estás enojada si no es culpa de él. El enojo de esto está pasando, esto es mi realidad y no es justo que eso esté pasando, ¿sí? Y eso puede pasar también cuando si de pronto me despiden de un trabajo y yo he estado ahí, no es justo y me llena de mucho enojo. Y de ahí puedo saltar a una incertidumbre donde no sé qué va a pasar y dependiendo de mis creencias o como vea, si yo creo en un Dios, si creo en una energía, si creo en la vida, en esa creencia que le dé a esto no está pasando y esto no puede suceder, ¿sí? Y hago como si nada estuviera pasando. ¿Y cómo hago como si nada estuviera pasando? De pronto no quiero visitarlo, no quiero enfrentar esa situación, porque es una realidad que estoy viviendo, una negación. De ahí viene justamente como una pregunta. Es el tema de más que aceptar esa pérdida, ¿sí? De un ser querido, de algo que haya sucedido, como perder, no sé, no haber podido entrar a la universidad, o a que luego les pidan uno el trabajo, o que de pronto se me dañó un paseo muy anhelado, ¿sí? Independientemente de lo que sea. Sabemos que esas situaciones generan unas emociones en nosotros, pero más allá de aceptar ese resultado, es aceptar lo que estoy sintiendo. Sí, muchas personas yo creo que han pasado por, no, yo estoy bien. No, a mí pues normal, la vida sigue. Las cosas pasan porque tienen que pasar, ¿cierto? Y no afrontan la situación, digámoslo de la manera correcta, porque no están aceptando de que, hey, estoy triste, me duele, estoy enojado, ¿sí? Pero sabemos que es algo normal. Entonces, no sé de pronto como, ¿qué le podemos decir a estas personas que de pronto no están aceptando no la realidad, sino lo que están sintiendo? Porque es que yo creería que si no aceptan lo que sienten, pues no va a haber como esa transición, ¿cierto? Y te vas a quedar ahí estancado en lo mismo y de pronto tomando malas decisiones, cometiendo errores, porque no estás aceptando esos sentimientos. No sé de pronto si nos puedas ampliar como un poquito más ese concepto y de pronto qué le podríamos decir a esas personas
que de pronto están como en ese proceso de no, yo estoy bien, yo no estoy triste, yo sigo paseando, sigo saliendo, sigo haciendo mis cosas normal, como si nada hubiera pasado. Sí, pues, estoy triste, pero normal. Ok, es una buena pregunta porque todos quisiéramos llegar a la aceptación y ya, y así. Lo acepto, todo pasa por algo, te perdono, perdóname y ya. Y es eso, que no queremos sentir, no queremos el proceso, no queremos llegar y tener que vivir todo eso. Me quiero saltar todo. Y el problema es que cuando me salto todo, pues me devuelvo. ¿Sí? Entre más pronto yo quiera o intente por lo menos, o sea, negocie con lo que estoy sintiendo, más pronto voy a llegar a esa aceptación tan deseada, porque en sí, ¿qué podría ser la aceptación? La aceptación podría ser esa sensación de estoy tranquilo a pesar de que tengo este dolor. Ese es el proceso, pero por el contrario nos queremos saltar esas sensaciones y todas esas emociones y no sé qué es lo que está sintiendo mi cuerpo, no sé qué es lo que estoy pensando, no hago consciente todas estas sensaciones que claro me van a devolver así yo no quiera. Ay, ¿por qué tengo esta gastritis tan maluca? ¿Por qué me duele tanto la cabeza si dormí bien, comí bien? ¿Por qué será que empiezo a saltarme y mi corazón se acelera tanto y me voy a quedar sin aire? ¿Qué es lo que siento? Y es que, ¿por qué tengo tantas ganas de llorar solo cuando veo a un perrito ladrar? O a un niño que llora, o alguien que me dijo cualquier cosa y yo exploto. Sí, me enojo o lloro. Es porque me quiero saltar todo este proceso, que es esa validación de todas esas emociones. Entonces, estamos en un mundo donde todo nos pide que sea ya y no hacemos ese stop. Y ese stop significa mirar qué es lo que estoy sintiendo y viviendo, ni siquiera en este día, sino en este momento, ¿sí? Traerme en aquí, en el ahora y cómo mis pensamientos están yendo automáticamente o mi cuerpo me está pidiendo, hey, ponete atención, porque me estoy saltando y no me estoy autovalidando cada proceso y cada emoción que estoy viviendo. O sea que responsabilizarse es lo que estábamos comenzando ahorita, a lo que estamos comentando al principio, y es aceptar y sentir lo que estoy sintiendo. Hacer consciente de, sí, estoy triste y es normal. No tengo por qué sentirme avergonzado, no tengo por qué rendirle cuentas a nadie. Nadie tiene por qué decirme si estoy bien o estoy mal, es algo que estoy sintiendo, ¿sí? Pero ojito con lo que dices. Sí. No tengo que rendirle cuentas a nadie, ni nadie me tiene que decir por qué sí o por qué no. Hay que tener mucho cuidado con eso porque podemos caer en esa sensación de soy autosuficiente, no necesito, de malas todo el mundo, o caigo en esa rendición de es que estoy mal, tienen que entenderme, por esto no me paré, ¿sí? Responsabilizarse en sí es lo que estoy viviendo, lo estoy viviendo y si necesito ayuda, la tengo que pedir, ¿sí? Me responsabilizo de eso. Si necesito hablar con alguien, lo debería hacer. O si de pronto lo que necesito es llorar o por el contrario salir, ¿sí? Pero hay algo que se llama, no sé si has escuchado, y lo manejamos en terapia de esquemas, tenemos unas maneras de enfrentar la vida y eso creo que nos influye mucho de cómo enfrentamos estos procesos, estos duelos. Me puedo rendir, puedo evitar o puedo sobrecompensar. ¿Qué crees que signifique esto? Pues yo pienso que aquí hablándolo sin conocer mucho el tema, pues a ver, rendirse, pues como que me rendí a la situación. Pues ya lo que fue y pues ya no tengo nada que hacer, no puedo hacer nada, pues ya, ¿cierto? El otro es... Evitar. Evitar, bueno, pues sí, pues evitar es... Yo creo que de ahí viene algo como que
¿cómo le ponemos? Distractores. Muy bien. Hago todo lo posible por hacer cosas con tal de no sentir lo que estoy sintiendo y acordarme de lo malo que pasó. Y sobrecompensar, pues yo supongo que, no sé, como hacer algo que compense lo que no me gusta, ¿no? Ok, De pronto, si nos puede aclarar como un poquito lo has esos dicho términos. muy bien. Y es una manera de lograr identificar esa situación, qué es lo que despierta en mí y cómo es que lo estoy enfrentando. Si yo estoy muy rendida, que lo decimos en terapia de esquemas, es esa parte de mí donde esa situación que la estoy enfrentando, simplemente, como quien dice, me dejo ir. ¿Sí? Mi padre se murió y ya no hay nada más para mí. Y sufro y está muy bien. Pero pasaron 1, 3, 5 días, una semana, 2 semanas y yo no quiero salir de la cama, no me quiero bañar, no quiero hacer, es decir, me rindo, ¿sí? Intensifico y permito que salgan todo este proceso que me puede llevar incluso a una depresión profunda, ¿sí? ¿Y qué es responsabilizarse frente a una rendición? Necesito ayuda, ¿sí? Necesito llamar a alguien y saber a quién llamo, tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Esas personas, no necesitamos como esas personas, no, dale, no, es que párate tú otra vez con lo mismo, no. Necesitamos esas personas que validen lo que estamos sintiendo, porque lo que estamos sintiendo y estamos viviendo de verdad dolió. Y me responsabilizo a eso, hago ese stop y digo, bueno, necesito aquí ayuda. O por el contrario, si no quiero evitar, entonces, ¿qué es lo que estoy evitando? ¿Qué es lo que me está generando esta situación? ¿Me está generando dolor? ¿Me está generando ansiedad? ¿Miedo? ¿Me está generando temores? ¿Sí? ¿O me está recordando algo que ya viví? Entonces, ¿yo qué hago? No me responsabilizo. No quiero vivir esa situación y lo evito. Lo evito a toda costa, como distractores, muy bien lo dijiste. Entonces, sí, ¿qué podría ser un distractor? Podría ser, por el contrario, hago deporte en exceso, tomo alcohol, me alejo de ciertas personas, de la familia y demás, ¿sí? Pero no tengo esas conversaciones incómodas, ¿sí? Eso es evitar. No me responsabilizo y lo enfrento de una manera evitativa. O por el contrario, sobrecompenso, ¿sí? Sobrecompensar significa estoy hacia los otros. Es decir, ¿Cómo así? Sí. me enojo y está bien enojarse, pero ¿cómo me estoy enojando? Está muy bien enojarse y suena irónico que enojarse esté bien, ¿verdad? Pero enojarse es importante porque es la que nos dice, hey, pon tus límites, o mira, esto no te gusta. Pero si lo estoy sobrecompensando, entonces yo no te pongo límites, yo te golpeo, o yo te grito, y empiezo a tapar esa parte, poner ese vendaje para que esas personas se me acerquen, me ayuden, me cuiden y validen mis emociones porque estoy sobrecompensando, estoy atacando, ¿sí? Estoy como diciendo hacia los demás. Yo lo veo, yo lo estoy entendiendo, no sé de pronto los que nos están viendo y escuchando, yo lo estoy percibiendo como que yo estoy proyectando todas esas emociones que tengo hacia los demás. Muy bien. O sea, lo que yo siento en ese momento es enojo, entonces me enojo con los demás. Si yo lo que siento en este momento es frustración, entonces lo hago hacia los demás. Ataco a los demás. Sí, es decir, y lo acabas de decir muy bien, tengo unas emociones que no he reconocido, que estoy sintiendo, que mi cuerpo los está mostrando, pero que lo estoy afrontando de la manera en que voy a recibir algo que no deseo. Yo, por el contrario, necesito validación, necesito acompañamiento, incluso necesito un propio espacio para mí. Pero cuando no sé qué estoy viviendo, por qué lo estoy viviendo y qué son esos pensamientos automáticos que se vienen a mi cabeza, es donde empiezan todas estas emociones
a parecer que se desbordan. Y justo vienen estas épocas tan especiales que todos queremos ver alumbrados, queremos comer natilla, buñuelos, chicharrón, ¿sí? Todos queremos estar con la familia y esas cosas que vivimos, como que no tenerlas que haberlas vivido. Y puede que lo afronte de cualquiera de esas tres maneras. Ok, sí, quedó yo creo que súper claro. Sí, pues a ver, es como muy, aquí haciendo énfasis en el tema de la Navidad. Yo creo que todos, me incluyo, yo también, es un tema de, llega la Navidad y como que automáticamente nos empezamos a dar látigo y nos empezamos a dar golpes de pecho, porque se acabó el año, se me fue el tiempo, ¿será que sí hice, no hice? ¿Sí? No sé de pronto cómo podríamos como comenzar ese nuevo año, ¿cierto? Terminar este año y arrancar el año siguiente sin darnos como ese látigo, como de, hey, no lo logré, pero lo puedo hacer este año. Pero que no se quede solo como en el sí, yo lo voy a hacer, ¿cierto? Porque todos comenzamos en enero muy juiciosos, ¿cierto? Pagamos la mensualidad al gimnasio y todo, no, este año sí me pongo en forma, hijo de madre, mejor, para el otro diciembre sí voy a estar, pero re fitness. Pero bueno, le dura un mes, 2 meses y ya, ahí se fue la plática, ¿cierto? Como haciendo un ejemplo, pero otros también pensarán en, no, este año sí consigo el ascenso que quiero, consigo el trabajo que quiero, entro a la universidad que quiero porque recién salí, no sé, del colegio o ya estoy de pronto en una edad donde, no, yo quiero empezar a estudiar, pero este Es año que no como pude. quien dice, decláralo. Exacto, sí, mucha gente es como, lo declaro, este año sí lo logro, sí lo hago, lo escribo y bueno, en fin, Un ¿cierto? mundo de rituales. Exacto, sí. Entonces, como que no se quede solo en lo voy a hacer, sino realmente como hey, estuvo bien este año, sí realmente hice cosas, aunque de pronto no las valoremos, pero este año puedo hacer más. No sé de pronto como que les podamos decir a esas personas que en este momento estén pasando como por eso, de lo que no pudieron lograr este año y lo quieren hacer en el año siguiente. Ok, claro está, todos tenemos metas y el ser humano y nosotros como personas siempre estamos, o sea, después de suplir nuestras necesidades básicas, por allá tenemos algo que se llama autorrealización. Pero, ¿qué podría ser esa autorrealización si, por el contrario, justo estos procesos como perdí a alguien y es que yo no hice lo suficiente por esa persona, o por el contrario, no terminé mis estudios, o no estuve lo suficiente con alguien, o siempre cometo el mismo error y otro año igual, o intenté dejar, no sé, alguna bebida, algún consumo o algo y volvió a pasar lo mismo. Y llega diciembre y uno quiere estar bien y de pronto hasta sobrecompensa. Entonces, es que el gimnasio, no, voy a comerme todo el chicharrón y el otro año empiezo. O estudiar, ya para qué. El otro año, el 2 de enero yo ya estoy ahí. Y empieza esa carga. Y empieza esa carga donde yo tengo, yo puedo, Yo debo. yo debo. Y toda esa carga donde se me voy como luchando, ¿sí? Y se me vuelve agotador. Y lucho. Y luego llego en un momento donde luchar sin identificar qué es lo que hace que no hayamos podido lograr eso que tanto anhelamos, no sea reconocido. Porque si yo no reconozco de dónde viene, si yo no reconozco qué historia tengo para que yo diga y me dé, como tú dices, ese látigo, ese autocrítico, tan crítico para nosotros, pues vuelva a suceder. Si me preguntas qué deberían hacer,
se me ocurre algo incluso que trabajamos mucho en terapia, y es simplemente desligarnos a lo que debería, a lo que me acomode a la sociedad, ¿sí? Porque hay muchas frases que incluso ya se vuelven un poco cliché de tienes que hacerlo, conecta con tu cuerpo, conecta con tu mente, conecta con tus emociones, conecta con todo lo que debes conectar. Conecta con la parte espiritual, tú puedes hacerlo, perdónate. Es real, sí, y todos queremos llegar como a toda esta aceptación, incluso a todo este proceso de duelo y llegar a esa aceptación, pero como lo hablábamos desde un principio, no nos podemos saltar el proceso, porque si nos saltamos el proceso, este nos va a devolver y otra vez va a pasar lo mismo, ¿sí? De nada sirve solamente decirlo, tengo que hacer, lo debo hacer, bien sea porque así lo dicta la sociedad, así lo dice mi mamá, así lo dice mi pareja, así lo dicen mis amigos, sino que realmente es hacer las cosas que quiero hacer. Sí, pero y aquí sí tengo que reconocerme, tengo que validarme, tengo que conocerme. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito, por ejemplo? Y que esas situaciones, ¿qué es lo que hacen que me lleve a eso? Ok, perfecto. Sería muy bueno, de pronto para los que nos están viendo y los que nos están escuchando, cómo lograr identificar esas emociones. ¿En qué aspecto? En el aspecto como físico. Por ejemplo, no sé, de pronto, si nos quieras contar un poco acerca del fallecimiento de tu padre, de pronto, ¿qué fue lo que sentiste? Pero hablando desde la parte del cuerpo, la parte física, o sea, ¿qué sentiste? ¿Cómo lo experimentaste? Y a raíz de eso, ¿cómo puede uno identificar, me estoy sintiendo así? Ok, como cuando hago ese stop, identifico y qué es lo que Exacto. me lleva. Sí, sí. Bueno, compartiendo, y es un poco difícil desde mi experiencia, no solo como psicóloga y con mis pacientes, sino también desde mi proceso, mi duelo y mi vida como tal. Obviamente pues mi papá ya estaba en el hospital y se nos dificultaba un poco ir temprano, ¿sí? Porque pues fue muchos días en que él estaba en el hospital y nos turnábamos y sí, pero a veces no podíamos estar justo cuando los médicos estaban ahí. Entonces era muy complejo porque empezaron unos pensamientos, unas ideas automáticas y de diferentes formas. Entonces es aquí donde lo llamamos esos autocríticos. ¿Qué estaba diciendo mi crítico? Es decir, ¿qué pensamientos estaba yo teniendo? Primero, que era una muy mala persona por no estar ahí en ese momento. Segundo, que todo lo que le podría pasar si yo no estaba y no hacía pie, iba a ser mi culpa. Y también eso hizo que empezara a sentir unas cosas mi cuerpo, incluso la manera en cómo me comportaba. ¿Y cuál era? Se me olvidaban las cosas. Eso a mí no me suele, o sea, sí me pasa, pero, o sea, se me olvidaba literal. Si yo estaba haciendo una actividad en este momento, tú me podrías pasar, no sé, una hoja y yo decirte, hey, ¿dónde está la hoja? Te la acabé de dar y yo, no, y con ella en la mano. Y es como eso que empezó a sentir, empecé a sentir a olvidárseme las cosas, a estar confundida. Y yo en ese momento dije, uy, stop, porque incluso empecé a sentir mucho dolor de cabeza. O sea, intentaba dentro de lo que podía comer bien, incluso no dejé de hacer ejercicio y estar con mi papá en el hospital, nos turnábamos todo, pero mi cuerpo yo empecé a sentir muchos dolores de cabeza
Y entonces estaba mis pensamientos, luego todo esto de, pues no puedo expresarme porque si me expreso, pues tengo que ser la fuerte. Entonces eran esos pensamientos automáticos. Y ahí para allá me empezaba a sentir un poco ansiosa y también con un miedo gigante, obviamente de perder a mi papá y de pronto no tener el control de esa situación. Entonces es ahí y es la clave, porque el mismo cuerpo mira que te está diciendo qué es lo que está pasando. La situación es normal que me sienta así, pero ¿cómo la voy a enfrentar? Ese es el otro punto. Entonces, cuando identifico que esas emociones, y no solo en estas pérdidas, sino, claro está, en lo que no pedí, ese cambio que yo no pedí, o esa mudanza, ese cambio de trabajo, o eso que no cumplí, ¿cómo lo identifico para que estas, llamémosle trampas, no vuelvan a aparecer? ¿Sí? Entonces, me duele la cabeza y vienen esos pensamientos automáticos. Entonces, es como que, stop, eso no es normal. Y si no es normal, en el sentido de que no me estoy sintiendo bien, ¿sí? Que no es muy común que yo esté así, entonces hago ese stop y empiezo a tratar de identificar esos pensamientos automáticos. Y si es un poco complejo, entonces decimos que esa parte crítica, como si le diéramos un nombre a esa otra persona, a ese crítico, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Y puedo hacer como un debate, porque si él me está diciendo que es mi culpa, ¿cómo puede ser mi culpa? ¿Acaso que soy yo para poder controlar esas situaciones? Cuando usted habla, cuando nos hablas del crítico, exactamente a qué se refiere. Es decir, toda esa parte de mí que se encarga de invalidar o no dar ese reconocimiento a lo que estoy sintiendo y a lo que estoy viviendo y a los esfuerzos que hice. Es como si fuera una trampa, ¿sí? Como si fuera una voz que constantemente me repite las cosas negativas o las cosas que no me permiten estar bien. Entonces me puede decir, tú no pudiste, tienes que hacer más, no sos suficiente, la culpa es tuya. lo volviste a hacer, así. si tú hubieras hecho esto no estaría pasando esto, es tu responsabilidad, es tu obligación, mira, volviste a caer en lo mismo, ¿sí? Entonces viene ese crítico a intensificar todas esas emociones, a intensificar esos dolores, y nuestro cuerpo también va respondiendo. Entonces empiezo, como está ese crítico que me dice, hey, no te puedes expresar, tenés que ser completamente fuerte en esta situación. Ese crítico, si me está diciendo eso, entonces mi cuerpo va a reaccionar y va a demostrar que me duele muchísimo la cabeza, o siento un dolor horrible acá, una gastritis, unas náuseas y un dolor horrible, y comienzo como a enfermarme, pero mi cuerpo lo está expresando, o sea, de alguna manera sale. Pero si yo, por el contrario, escucho a ese crítico, no es que vaya a luchar contra ese crítico y le diga, no, yo puedo hacerlo, no, yo soy suficientemente bueno, y no, yo este año sí lo voy a hacer, y mira, y entro a sobrecompensar. ¿Qué es sobrecompensar? Que ya lo hablamos anteriormente. Es como voy hacia los otros, o voy hacia el proceso donde es, llamémoslo, exagerado. Entonces, si yo sé que hay algo que no pude hacer, o algo que me está desbordando, ¿cómo voy a obligarme a que tengo que sentirme bien? O ¿cómo voy a obligarme a ir nunca he ido al gimnasio, no lo pude hacer, no preparé mi cuerpo? ¿Cómo voy a obligarme a ir todos los días y a decir que voy a hacer 2 horas de ejercicio? Porque si no, viene mi crítico a decirme que no soy lo suficiente, que nunca lo hago, Que eres que una no lo perezosa, logro. sí. Y lo volviste a hacer.
Entonces vuelve y viene mi parte de evitación. No quiero sentir eso que me está diciendo y no quiero darle la razón a ese crítico, y entonces ya evito y no hago. Y vuelve y ya luego llego a esa rendición, es decir, a ese acepto lo que ese crítico me está diciendo y evito tener que responsabilizarme y hacerlo, y vuelvo a caer en lo mismo, ¿sí? Entonces es súper importante reconocer. ¿Y cómo reconozco? Simplemente cuando estoy sintiendo, ¿qué es lo que empiezo a pensar automáticamente? Es decir, más fácil aún, ¿qué me está diciendo ese crítico? Y cómo lo estoy afrontando. ¿Estoy aceptando, lo estoy evitando, o por el contrario me exagero o alejo a los demás o estoy en contra de los demás y quiero responsabilizarlos a ellos frente a mis situaciones, frente a todas mis emociones? Ok, yo lo veo como, a ver, yo estoy en este momento pasando por una etapa dolorosa, de frustración, tristeza. Es como empezar es que fue mi culpa. Bueno, porque es mi culpa. Es que no hice lo suficiente. ¿Por qué no hice lo suficiente? O, ¿qué significa suficiente? Exacto, es entrar a debatir con uno mismo o con ese crítico, como lo mencionas, o sea, y como preguntarle, ¿sí? Como preguntarle a ese crítico, bueno, ¿por qué no fue suficiente? ¿Por qué no? ¿Por qué debí haber hecho más? ¿Por qué no hice o por qué sí hice? Y Pero entrar... más el por qué es qué significa para ti o para ese crítico que es suficiente, ¿sí? Más que por qué es hasta qué punto le estoy dando tanta importancia a ese crítico que me está permitiendo, o por el contrario está haciendo que todas estas emociones se me desborden. Más bien podría preguntarme qué es lo que hace que yo le dé tanta fuerza a ese crítico y no sea autocompasivo conmigo y no me reconozca. Ok, no, súper bien. Yo creo que aquí como la clave para pasar de esa transición de diciembre a enero es como realmente debatir con ese crítico y no caer en lo mismo de cada año, de este año no pude, pero el otro sí. No, realmente que sí logré este año. Exacto. Y que puedo seguir logrando el año entrante, pero no porque me lo impongan, porque los demás me lo digan o porque es que la sociedad lo dicta, que es que así debe de ser, que para usted tener una vida exitosa, una vida saludable, tiene que seguir ciertos patrones, no. Como tú lo mencionabas, es uno conocerse, bueno, qué es lo que yo necesito para estar bien, ¿sí? Y empezar a debatir con ese crítico y no ponernos como esas metas súper inalcanzables para el año entrante, de es que tengo este año sí hago esto y esto y esto, y claro, cuando no lo logro, entonces ahí es donde viene la frustración, la tristeza y bueno, en fin, como todo lo que empezamos a tocar al comienzo. Entonces yo creo que es como muy importante esa parte. Ya aquí como para ir cerrando este tema, no sé, de pronto como qué mensaje quiera darle aquí a los oyentes y a las personas que nos están viendo, ese mensaje final para cerrar el año bien y arrancar este año que viene. Ok, un mensaje es, y como lo hemos hablado en todos nuestros videos anteriores de Psicología y Mente, lo primero que les diría es que las cosas pasan, pero ¿qué hago con eso? Es más bien autovalidarte, es decir, ser más compasivo con lo que viviste, lo que sentiste e incluso lo que hiciste. Y justo cuando esas emociones estén que sientes que desbordan, es cuando haces un stop a lo que estás sintiendo y automáticamente lo que te está diciendo ese crítico. Justo ahí es cuando puedes lograr intentar hacerle ese debate y no tenerle que dar la misma importancia para darle paso, como decía, a esa autocompasión.
para que así reconozcas y mires si la manera en cómo lo estás afrontando es la manera más saludable para ti. Bueno, pues yo creo que ya aquí vamos finalizando. Nada, muchas gracias por este espacio que vamos a seguir teniendo cada mes. El otro mes, ¿qué tema más o menos estaremos tocando como para darle un adelanto a los que nos están viendo y escuchando en este momento? Pues justamente esas emociones y esas emociones que tanto le tememos. O sea, como el miedo a no sentir dolor, por así decirlo, o sufrimiento. Estén bien atentos. Igual si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, por favor no duden en hacerlos, que con mucho amor y con mucho entusiasmo les estaremos respondiendo. Síganos entonces en nuestras redes sociales, aquí abajito las vamos a dejar entonces todas y nos vemos entonces el próximo mes. Hasta luego. Chao, chao.